Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy vamos a aprender a calcular el área superficial de un cono. Los objetivos de este tema es aprender a calcular lo que es la superficie de un cono desarrollando el contenido conceptual de sólidos geométricos. Para esto se requiere que el alumno conozca la definición y el cálculo del área de polígonos y de círculos. Vamos a definir lo que es un cono recto como un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Podemos observar aquí en la figura un cono donde tenemos en la parte interior un triángulo rectángulo. Si este triángulo rectángulo nosotros lo giramos sobre este cateto de aquí, la superficie generada por la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería la superficie lateral de este cono recto. Y luego habrá otra superficie generada por el otro cateto del triángulo, que sería el cateto menor. Esa superficie tiene forma de un círculo al que nosotros vamos a llamar base del cono. Identificando los elementos que conforman este cono, vamos a usar un ejemplo para poder calcular lo que es, o demostrar cómo calculamos el área superficial de un cono. Lo primero que vamos a hacer es determinar la forma que tiene la superficie de un cono y con eso vamos a encontrar el área de este cono, el área superficial de este cono. Conocemos que este cono tiene de diámetro la base 8 centímetros y la generatriz es de 10 centímetros. Si este cono nosotros lo dibujamos, o el área superficial de este cono la dibujamos en dos dimensiones o sobre un plano, nos quedaría de esta forma, donde la generatriz del cono sería esta longitud de aquí, la base sería este círculo pequeño y el área lateral correspondería a un segmento circular. Con esta información nosotros vamos, teniendo ya planteado o dibujado de esta forma el cono, vamos a poder calcular el área. Pero para eso, como nosotros sabemos que este sector circular corresponde a un sector de un círculo completo, para poder encontrar el área de este sector circular necesitamos conocer este ángulo de aquí. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Vamos a utilizar lo que es la regla de 3. Vamos a decir que ese ángulo es a 360. ¿Por qué? Porque el ángulo de aquí es al ángulo de toda la circunferencia o de todo el círculo, como la longitud O1, que sería la longitud de este arco, es a la longitud de todo el círculo. De esa forma podemos nosotros plantear nuestra regla de 3 y la longitud de este arco la vamos a plantear como la longitud de la circunferencia 1. ¿Por qué? Porque la longitud de esta circunferencia es la misma longitud de este arco. Habiéndolo planteado de esta forma, vamos a proceder a desarrollar la regla de 3 para encontrar la medida de este ángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la longitud del segmento de arco en función de el radio del círculo pequeño, del circulito pequeño, y la longitud del círculo grande en función del radio del círculo grande, que serían los 10 centímetros. Sustituimos, lo planteamos de esta manera, diciendo que ese ángulo es a 360, como la longitud de ese círculo pequeño es a la longitud del círculo grande. Podemos eliminar lo que es 2pi y nos quedaría como el radio del círculo pequeño entre el radio del círculo grande, que sería 4 entre 10. Resolvemos para alfa, que es ese ángulo, y nos quedaría igual a 144 grados. Con eso hemos encontrado ya la medida de ese ángulo interno de ese sector circular. Conociendo que este ángulo mide 144 grados, vamos a poder ya determinar el área de este sector circular. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el área de la superficie lateral del cono.
como el área de un círculo por un factor que sería ese ángulo entre el ángulo total de una circunferencia, que son 360 grados. Sustituimos estos valores, el radio, que serían 10 centímetros, el ángulo alfa, que eran 144 entre 360, nos daría que el área de ese sector circular es de 40 pi, aproximadamente 125.66 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a calcular el área de la base del cono, que ese es un círculo, y lo vamos a llamar como el área de la base. Eso sería igual a pi por r al cuadrado, que es la fórmula para calcular el área de círculos. Sustituimos el valor de r, que sería un radio 4, y eso nos queda que el área de la base es igual a 16 pi, aproximadamente 50.27 centímetros cuadrados. Habiendo encontrado estas dos áreas, sabiendo que el área del círculo pequeño es de 16 pi centímetros cuadrados y del grande es 40 pi centímetros cuadrados, el área superficial total del cono es simplemente la suma de estas dos áreas, del área lateral más el área de la base, lo que nos da un total de 56 por pi, aproximadamente 175.93 centímetros cuadrados. Con esto hemos aprendido a calcular lo que es el área superficial de un cono. Muchísimas gracias.